estas facturas exorbitantes. Bueno, buenas tardes, señor José Lozada. Como dijimos, él es presidente de la Federación Nacional de Comercio. Lo conocimos casualmente en la actividad que se realizó la semana pasada en Baruta y bueno, él es uno de los grandes luchadores desde el punto de vista comercial, que bueno, él también es residente, en algún lado vive, es decir que nos afecta doblemente, ¿no? Buenas tardes, José. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Sí, la situación en Baruta, Chacao y Sucre, estamos atendiendo a los comerciantes de esos tres municipios, es bastante preocupante. Resulta que las tarifas aplicadas al sector comercio, primero, son exorbitantes en primera medida. Y en segundo lugar, le quieren aplicar una factura única a los centros comerciales por el global de toda la responsabilidad que tienen cada una de las empresas que conviven dentro de ese centro comercial. Aparte de eso, o adicionalmente a esto, la alcaldía condiciona el pago del aseo, el pago de los impuestos al pago del aseo. Correcto. Estamos hablando de que los expedientes que están en nuestras oficinas, el 90% de las tarifas están mal calculadas. Si la Gaceta, por ejemplo, en el caso de Baruta, salió una Gaceta en el mes de octubre, donde se aprueban unos aumentos a partir de diciembre, la empresa en este caso lo aplica a partir de octubre. Previamente. Correcto. Y pasó lo mismo en el mes de enero, el 23 de enero salió una Gaceta Municipal donde se anclan las tarifas al petro y se aprueba un nuevo aumento a partir de enero del 2020. Y la tarifa y la refactura llega anclada al petro con aumento a partir de diciembre. O sea que, claro, cuando vemos, vamos a decirlo, estos casos particulares, nos damos cuenta que es gravísimo, porque una factura, por ejemplo, en el mes de noviembre, llegó en 1 millón de bolívares para una empresa de 25 metros cuadrados en el municipio de Baruta, y en el mes de diciembre son 10-12 millones de bolívares. Sí, 1000%. Desde luego, o sea, es un aumento total y absolutamente desproporcionado. Ahora una pregunta, José, ¿cómo era antes? ¿Cuál es el cambio? Es decir, ¿cómo se factura? Usted dice que ahora es una factura única, que involucran a todo el mundo, que por cierto vamos a hacer una acotación nosotros, una explicación legal, porque precisamente esto nos afecta, más allá de como comerciante o residente, que sea en nuestra casa o en un local comercial, regido o no por propiedad horizontal, aquí hay unas características, unas consideraciones jurídicas que hay que tomar en cuenta. Pero ¿cómo era antes? ¿Era simplemente igual pero con menor costo o la facturación en sí era distinta? No, en el caso de los centros comerciales la facturación era individual a cada empresa, porque al final del día la responsabilidad sobre la actividad comercial desarrollada por cada una de las empresas es de la propia empresa. Correcto. No es una responsabilidad compartida, ¿no? Y una empresa, o sea, si usted y yo somos abogados sentados en una oficina, no podemos producir la misma basura que un restaurante, por ejemplo. Correcto. Exacto. Entonces en un centro comercial tenemos una gran cantidad de diversidad de actividades comerciales converger en un solo espacio físico. Cada factura de aseo urbano debe llegar a cada uno de estos negocios, de estas empresas. Sí. Por ejemplo, tenemos dentro de un centro comercial tenemos restaurantes, tenemos por ejemplo farmacias, tenemos quincalla, sí, entre otras actividades cuyo cálculo para o tarifa de aseo urbano es completamente diferente, ¿no? A pesar de que tengan el mismo metraje cuadrado. Entonces, al de alguna manera englobar o sumar todas estas tarifas o todas estas facturas de los centros comerciales, imagínate tú, 200 facturas, se suman y se emite una sola factura dirigida al condominio. Sí. Esto acarrea evidentemente un grave problema, porque a lo mejor tienes a 15 comerciantes que pueden pagar su tarifa de aseo urbano. Estamos hablando antes de este nuevo aumento de diciembre, sí, porque en la actualidad la factura, por ejemplo, de un pequeño supermercado o de un pequeño restaurante sobrepasa los 40-50 millones de bolívares. Correcto. Las facturas de los centros comerciales, la facturación que les llega, estamos hablando de 1.000 millones. Bueno, nosotros tenemos la experiencia, yo particularmente, tanto en el CCT como Pasar la Merced, efectivamente, 1.600 millones de bolívares. Correcto. Estamos hablando de la última que tenemos ahorita, que precisamente hoy tenemos una reunión esta tarde en uno de estos centros comerciales. Estamos hablando de $25.000 más o menos. Aproximadamente, lo cual es mensuales, ojo. Sí, sí, sí. Que la gente se sorprende y se cae para atrás. Correcto. Hay que entender de que efectivamente la responsabilidad sobre el consumo sobre todo lo que conlleva desarrollar una actividad empresarial particular o una actividad comercial particular es estrictamente de la empresa, ¿no? Que ejecuta evidentemente o que desarrolla esta actividad comercial.
al permitir, nosotros como por ejemplo como federación, que no lo vamos a hacer, hay que recordar, y eso es un llamado a todos nuestros afiliados y a todo el sector comercio de estos 3 municipios en la actualidad, el llamado es a la unión, a que estemos todos unidos, que Fedecomercio no va a permitir que esto siga adelante, no solamente por las tarifas exorbitantes que nos quieren imponer al sector comercio, también estamos en contra de la factura única, que sí o sí se va a tener que echar hacia atrás, Claro. ¿no? Porque representa, hay que recordar y poner un poco, de alguna manera, proyectar la situación actual. Estamos hablando de que, a pesar de que la federación tenga aproximadamente más de 1.000 afiliados en el municipio de Baruta y contamos con más de 18 centros comerciales organizados en el municipio, esta es una situación que afecta a las 9.000 empresas que hay en el municipio de Baruta, a las 7.000 empresas que hay en el municipio de Chacao y evidentemente con ciertas particularidades a todas las empresas del municipio de Sucre. Bueno, exactamente, nos parece muy interesante. Bueno, les recordamos, estamos hablando con el señor José Lozada, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Comercio. Aquí nos escriben Neri SP, bueno, saludos a José Lozada desde Residuos Limpios. Por aquí nos comentan, muy importante lo de la factura exorbitante de los precios. Bueno, gracias a todos por su sintonía. Les recordamos, ponemos a su disposición el 212-781-7911, 212-781-7911. También ponemos a su disposición la mensajería de texto para cualquier duda, comentario que le quieran hacer al señor José Lozada. Él hablaba, fíjense que usted dividía esa situación de los comerciantes con, o sea, como local individual, lo cual es cierto, no puedo pagar yo si yo tengo un local de 10 metros o tengo un local de 100 metros o tenemos usted y yo la misma medida, pero tenemos actividades económicas distintas donde usted genere más residuos o basura que yo, no podríamos en principio pagar lo mismo. Ahora, hay otro punto que es muy importante, que ha sido como una arbitrariedad, porque por ejemplo nosotros que aquí este programa, el surgimiento, el nacimiento de este programa fue el área condominial, donde hay mucha desinformación. Los condominios nos regimos por una alícuota que nos establece nuestro documento de condominio, donde yo soy responsable, tengo obligaciones y derechos en base a esa alícuota, 1%, 3% del total. Ahora encima, la alcaldía, Fospuca, no se sabe quién finalmente decide y me monta encima una alícuota que por encima de esto, con estos fundamentos, estos basamentos que no están muy claros. ¿Qué respuesta ha habido en su experiencia de estos órganos? En teoría Fospuca es privado, pero vamos a llamarlos públicos o administrativos, tanto de la alcaldía como de Fospuca. ¿Qué respuestas han tenido ustedes como gremio representando a los comerciantes? Correcto. Es importante que todos sepamos exactamente dónde están las responsabilidades sobre este caso. Y las responsabilidades, vamos a decirlo, las tiene al 100% la alcaldía y su consejo municipal. Porque no solamente la forma de aplicar las tarifas, sino las propias tarifas están aprobadas por el alcalde y aprobadas por el consejo municipal. Y hay un procedimiento legal para crear una ordenanza que es una ley de un municipio. Correcto, sin lugar a dudas así. Entonces, la empresa, que en este caso es la prestadora del servicio contratada por la alcaldía, sí, evidentemente se pueden llegar a ciertos acuerdos, se pueden llegar a ciertas, vamos a decirlo, nivelar ciertas desigualdades, pero la empresa al mismo tiempo también se ve limitada en el tipo de acuerdo que tú puedas llegar con ella. Por ejemplo, según la normativa, los únicos que pueden hacer exoneraciones de pago o descuentos en los pagos es la alcaldía, ni siquiera la empresa. Entonces, claro, la alcaldía juega vamos a decirlo, a confundir al comerciante, por ejemplo, cuando se trata, el comerciante va a la alcaldía para solicitar algún reclamo sobre estas tarifas o sobre, vamos a decirlo, transmitir la imposibilidad de poder pagar estas tarifas altas, la alcaldía le dice, bueno, ve para Fospuca. Pero claro, realmente no... Es un peloteo, lo que es un peloteo, pues, sí, literalmente es un peloteo. Sí. Evidentemente, por eso también es importante la unión y organización del gremio, porque es vital sobre todo para que todos los comerciantes tengan la información real de cómo se gestionan este tipo de situaciones y al mismo tiempo que todos vayamos en la misma dirección, sí, que al final nos va a garantizar
que vamos a salir, pues, evidentemente victoriosos, logrando equilibrios en toda esta grave situación que está afectando. Bueno, bien interesante. Mire, nos hacen señal, ya llegamos a la hora de hacer nuestra pausa de identificación de la estación conocida como La Campana. Vamos a hacer esa pausa y cuando volvamos nos van a comentar, a raíz de todos estos comentarios y esta experiencia que nos ha estado comentando el señor José Lozada, le vamos a preguntar qué se ha hecho o cuáles son los planes, qué tiene planeado Fetracomercio, Fedecomercio, la misma comunidad organizada. Esta mañana, como les comentábamos al inicio del programa, Baruta en Movimiento, una organización vecinal del municipio de Baruta, por cierto, consignó una carta ante la alcaldía y bueno, la gente se ha ido organizando. Entonces, ¿qué expectativas reales tienen ustedes como comerciantes, como residentes? Si esto, hemos hablado mucho de Baruta, pero no sé cuál es la realidad de ustedes. Usted mencionó Chacao y Sucre brevemente, estadísticamente, los números de los comerciantes. ¿Hay diferencia? ¿Por qué? ¿Qué pasa con Libertador? Bueno, esto y mucho más lo vamos a estar comentando cuando volvamos de nuestra segunda pausa de la identificación con el señor José Lozada. ¿Le parece? Correcto. Ok, perfecto. Estaremos aquí. Seguimos en la hora de Natalia Legal a través de Radio Sensación 8:30 AM. Recuerda, con la hora de Natalia Legal seguimos en contacto. Vamos a hacer la breve pausa.